alegraron de venir a la casa de Jehová. Amén. Porque yo me alegré. Aleluya. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos concede. Gloria a Dios. Y así mismo la persona que me ha tomado en cuenta para la misma. Vamos a estar compartiendo unos minutos la palabra del Señor. Le invito a que busquen su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 en adelante. Marcos 10, 46 en adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios, porque ella es viva y eficaz, es poderosa. Tu palabra es vida en nuestras vidas, Señor, y es una lumbrera en nuestro camino. Gracias por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Vamos a hablar unos minutos con el tema: el camino lo haces tú. Díganle al hermano que está a su lado: el camino lo haces tú. El camino lo haces tú. Gloria a Dios. La palabra camino puede aplicarse a una calle o sendero, también a una forma de actuar, a una línea de conducta o comportamiento. En las Escrituras se utiliza muchas veces la palabra camino como referencia a una línea de conducta. Los primeros cristianos también la utilizaron refiriéndose a la fe cristiana. Tanto en la actualidad y en la antigüedad, los caminos son de vital importancia, porque son vías que conectan diferentes lugares, permiten el transporte de personas, de mercancía y la comunicación entre ciudades. Por esta razón, la palabra camino se asocia con la idea de conexión, dirección y progreso. Pero esta palabra también representa las decisiones, los desafíos y las experiencias que cada individuo enfrenta a lo largo de su trayectoria personal. El estilo del libro de Marcos es simple y directo. Es el evangelio más breve de todo, pero el mensaje es claro y presenta a Jesús como el autor de milagros y como el Mesías que los judíos estaban esperando. Gloria a Dios. Bartimeo es el protagonista del último milagro de curación que narra el Evangelio de Marcos. ¿Qué pasa? Que faltaban pocos días para la Pascua y mucha gente se estaba movilizando e iban a pasar por ese camino en el cual se encontraba Bartimeo, porque era el camino que dirigía hacia Jerusalén.
Esto significaba para Bartimeo que él iba a poder juntar mucho dinero, porque iba a pasar mucha gente por ahí y como él estaba junto al camino pidiendo limosna, él tenía la esperanza de recibir mucho dinero. Y en esos días era común la presencia de mendigos en las afueras de la ciudad, en el camino en el que los peregrinos tomaban cuando viajaban a Jerusalén. Cuando un maestro era muy famoso y se dirigía a Jerusalén, solían acompañarlo muchos discípulos y, como podemos ver, de todos estos maestros que eran famosos, Jesús fue el más famoso y el que le seguía más personas. Entonces en este camino el maestro iba hablando, iba diciendo de sus enseñanzas e iba hablando palabras sabias y sus discípulos lo iban escuchando. Entonces, el hecho de que Marcos mencione el nombre de Bartimeo y el de su padre, nos indica a nosotros que ambos, tanto Bartimeo como su padre, eran muy conocidos en la iglesia de Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces, el camino de Jesús a Jerusalén en ese momento no era un viaje como otro, sino que se trataba de un itinerario de salvación. Gloria a Dios. Entonces, recordemos que en aquel tiempo se pensaba que la ceguera era una enfermedad causada por el pecado y que la persona que padecía de esta discapacidad era tachado de pecador. La ceguera era un padecimiento físico común en el tiempo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que al oír Bartimeo pasar tanta gente, me imagino que era más gente de lo acostumbrado, porque cruzaban maestros en compañía de sus discípulos, pero en esta ocasión el maestro que va cruzando por ese camino es el que tiene más discípulos. Y Bartimeo escucha un murmullo mayor a lo acostumbrado. Entonces dice que Bartimeo preguntó quién venía por ahí y le dijeron que era Jesús. Por lo que inmediatamente él empezó a gritar para que Jesús pusiera su atención en él. Intentaron callarle. ¿Por qué? Porque esto para ellos era una distracción, porque ellos iban escuchando al maestro, iban escuchando las enseñanzas de Jesús. Entonces para ellos era una distracción y lo mandan a callar a ese médico que está sentado ahí, que lo que está voceando, que no lo deja escuchar las palabras sabias que está diciendo el maestro. Pero ¿qué pasa? Que el maestro escucha su clamor y lo llama. Y miren, la gente que le dijo a Bartimeo, mira, mendigo ciego, cállate que estamos escuchando al maestro, es la misma gente que le dice, levántate, ten confianza que él te llama. Unos minutos atrás, le están diciendo, cállate que tú no nos estás dejando escuchar al maestro. Pero el maestro escuchó el clamor de Bartimeo y le dice, llámalo, dígale que venga acá. Y ellos van y le dicen, levántate, ten confianza que el maestro te está llamando. Oigan eso. Gloria a Dios. Entonces dice que Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Con el hecho de él arrojar su capa, él estaba diciendo, ya yo no voy a depender de una limosna que la gente quiera darme, ahora yo voy a depender del Hijo de David que ha tenido misericordia de mí. Porque este era su clamor, que Jesús tuviera misericordia de él. Y ya con el hecho de llamarlo, ya Bartimeo está ganando. Gloria a Dios. Para ese momento la ciencia no alcanzaba a curar la ceguera, como hoy en día que te pueden hacer una operación o inclusive un estudio que pueden detectar cuál es tu padecimiento en sí.
Si alguna curación se producía en aquel entonces, era considerada como un milagro. Entonces, en aquel tiempo, los ciegos solían ser llevados donde los rabinos y maestros del tiempo para ver si ellos podían llevar a cabo este milagro deseado. ¿Qué pasa? Que esta búsqueda había aumentado en los últimos tiempos debido a que se trataba de una época en la que el sentimiento mesiánico creció considerablemente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la interpretación que hacían los rabinos y maestros, ellos decían, cuando el Mesías llegue, el Mesías le va a dar vista a los ciegos, le va a dar oídos a los sordos, sanará a los leprosos y los ciegos van a poder andar sin impedimento. Entonces, al ellos tener este conocimiento de lo que interpretaban los rabinos y profetas del momento, por eso ellos estaban ansiosos para ver quién era el Mesías. Ya llegó, vamos a ver las señales y a ver quién es. Las expectativas de Bartimeo en torno al Mesías despertó todas sus esperanzas. Al clamar por misericordia, manifiesta que él desea ser receptor de la bondad de Jesús, aunque él entendía que él no lo merecía. Por eso él clamaba por misericordia, porque él sabía que no lo merecía, pero la bondad de Jesús se podía manifestar en él y él podía recibir ese milagro deseado. Gloria a Dios. Para Bartimeo esta era la oportunidad de su vida. Él no se iba a callar simplemente porque gente que estaba ahí lo estaba mandando a callar. Su futuro y su vida estaba en juego. Él no podía desaprovechar esta oportunidad. Y en medio del ruido de la multitud, Jesús escucha el clamor de este mendigo y se detiene. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? A lo que él contestó, Rabí, permite que pueda ver de nuevo. Jesús le dijo, vete, tu confianza te ha sanado. Y al instante recibió su vista y le siguió por el camino. Al principio, Bartimeo estaba sentado junto al camino. Cuando la historia comienza, Bartimeo está sentado junto al camino, pero al final de la historia vemos que Bartimeo sigue a Jesús por el camino. El camino de Jesús se convirtió en el camino de Bartimeo. Amén. Gloria a Dios. Entonces Bartimeo tenía dos características, ciego y mendigo. Ciego porque estaba limitado en aquella sociedad y no podía trabajar ni valerse por sí mismo. Y mendigo totalmente dependiente de la caridad de los demás, a lo que la gente quiera. ¿Qué pasa? Que con estas dificultades es normal que una persona diga que no hay remedio, que no hay solución, que está destinado a quedarse así, a vivir en esa condición. Pero ¿qué pasa? Que nuestro amigo Bartimeo no se resignó a esa condición que tenía. Él reconoció su limitación, pero no se quedó ahí. Bartimeo sabía que necesitaba la ayuda de la persona correcta, porque muchas personas le habían brindado ayuda, pero la ayuda que le habían dado a Bartimeo solamente aliviaba su bolsillo, pero llegó a la vida de él aquel que pudo cambiar su vida. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bartimeo sabía que él no podía ver a Jesús, pero lo que él había escuchado fue suficiente para que cuando le dijeran, es él el que va por ahí, él pudiera reconocerlo y clamar a él. Él estaba claro de lo que no tenía, él estaba claro de lo que le faltaba. Nadie mejor que él sabía sus limitaciones, pero ¿qué pasa? Que Bartimeo dijo, yo sé lo que me falta, yo sé lo que no tengo, pero por lo que tengo voy a aprovechar esta oportunidad. Él tenía su voz,